Le pregunto a los pacientes si andan en metro. El metro, las escaleras del metro, el mejor test de esfuerzo, digamos, de Santiago, por lejos. ¿El mejor? En provincia, no se enojen, en provincia habrá la caminata larga, digamos, de una esquina a otra para ir a comprar o ir a hacer, digamos, algún trámite. Si yo me canso en el trayecto que yo consideraba que era lo habitual y que no me pasaba nada, ojo, está pasando algo, vamos a ver la presión. Si yo tengo dolores de cabeza, sobre todo dolores de cabeza matutinos, porque habitualmente el dolor de cabeza por estrés, por el cansancio del día, es vespertino, es hacia la tarde. Pero si yo despierto con dolor de cabeza... psíquico es hacia la tarde, sí, siempre, claro. Sí. Si yo despierto con dolor de cabeza, ojo, hay una alarma ahí también, ¿de acuerdo? Cosas que no se representan tan directamente con la hipertensión, pero que algunas veces motivan a consultar, es con el sangrado de nariz, por ejemplo, la epistaxis. Paciente que dice, doctor, me ha sangrado la nariz, vea si está la presión alta o no. Eso no se relaciona completamente, pero bueno, buena oportunidad para tomarle la presión. Todas las veces que podemos tomar la presión... Porque suceda una vez el sangrado de la nariz no significa nada. No pasa nada, no pasa res, como dicen. No pasa res, no pasa res. Por supuesto que no pasa nada, digamos. Si es una vez ocasional, no pasa nada. Si, por ejemplo, se me pone el ojo rojo, ese también es un motivo de consulta típico, digamos, lo que se ¿Cuando denomina... hay como un derrame? Justamente, el derrame que se denomina hemorragia subconjuntival, más técnicamente, pero muy bien, es un derrame ocular, que en general es bien benigno, pero también alerta muchas veces y se relaciona a otras tantas, no completamente, pero otras tantas a cifras de presión arterial elevada, ¿de acuerdo? Todas esas son señales que a uno lo convocan a controlarse, pero insisto, basta, digamos, de que yo entre en algún poco de años, digamos. Si tengo antecedentes familiares, ya digo, desde temprana edad. Si no tengo antecedentes familiares, yo diría, después de los 30, después de los 40, de todas maneras, contrólese la presión. Si va al médico por un resfrío, por lo que sea, por favor, que le tomen la presión. Es que no cuesta nada. No cuesta nada, no pasa nada, digamos. Es bilingüe, está hablando catalán. Hagámoslo así, y es la única forma de pesquisar. Es que la pesquisa es clave, digamos, es clave. Si no sabemos que somos hipertensos, mal voy a poder tratarme. Doctor, y aprovechando lo que acaba de decir usted de controlarse la presión, si uno ya está diagnosticado con la presión arterial alta, ¿cuánto tiempo ha de pasar entre control y control? Bien, súper buena pregunta. Mira, lo voy a decir de esta forma. Si uno se guía por las normas americanas, uno podría tomar ciertos lapsos, ya algunos periodos de tiempo relativamente prolongados. Pongamos el siguiente escenario. Si yo le digo a un paciente en Chile, ya, somos así. Si yo le digo, mire, nos vemos en 6 meses más o en un año más. Yo tengo la presión alta, va a ser más. Si yo te digo, nos vemos en un año más, te aseguro que probablemente llegues a los 2 años o a los 3 años. A los 3. Porque es un tema cultural nuestro, digamos. Nos cuesta tener adherencia a los tratamientos, nos cuesta tener adherencia a un buen control. El fármaco, uno se va relajado. Y uno se relaja. Sí, uno si usted le dice a un chileno, con todo el amor y el respeto, puedes comer almendras, en verdad se va a comer la bolsa entera. Es lo mismo, es lo mismo. Hay que ir con cuidado. Si ustedes manejan esa información y saben que yo no me voy a adherir al tratamiento, ¿qué es lo que me tendrías que decir? Para poder prevenir. Claro, los sistemas de salud, imaginémonos, digamos, lo que son el control de presión en los sectores, digamos, de la ciudad, ¿de acuerdo? No en una clínica necesariamente, sino que en un policlínico, por ejemplo. Yo sugiero, es un tema cultural, controles periódicos, aprovechemos las tecnologías. Pero periódico de cada cuánto. Vale. Claro. Podemos hacer, mira, yo diría, muy frecuentes, o sea, podrían ser idealmente mensuales. Esto es una carga muy potente para un sistema de salud, así que lo digo con mucho cuidado, pero también porque uno tiene que aspirar al ideal, digamos, si no estamos mal. Prevenir. Sí, por supuesto. Si nosotros hacemos controles mensuales hasta que logremos esa cifra óptima de control de presión, yo entonces ahí puedo hacer controles más espaciados, pero nunca perder ese nexo con el paciente. Y yo digo lo siguiente, fíjate que las tecnologías, nosotros andamos todos los días, te fijas, con celulares, etcétera. Entonces, sugiero, digamos, usar esas plataformas de información. A las personas se le pueden enviar mensajes, oiga, señor don Juanito, no fue a su control, acuérdese del control. Se está tomando sus medicamentos, ojo con la sal que conversamos la vez pasada. Ese tipo de conexión me parece que a mí que es, a estas alturas de la vida, me parece básico, digamos. Es necesario. Claro, pero tenemos que cambiar el pensamiento de las personas, por eso que a lo mejor tal vez una vez al mes tomándola cada cierto tiempo, tú modificas la conducta de la persona y ya se habitúa. Ahora tengo una pregunta súper importante, porque las personas flacas, porque hablamos de que tienen más riesgo las personas que
están con sobrepeso. ¿Se puede relajar una persona que es más delgada y pensar que no le va a pasar cuando tiene los padres son hipertensos, por ejemplo? Muy buena pregunta. Esto no tiene que ver con, nosotros denominamos el fenotipo, o sea, la constitución, digamos, del cuerpo. No necesariamente a mí me exime. Por ejemplo, si yo te veo, el ejemplo, digamos, claro, Sergi, no pasa nada, tú no vas a tener, digamos, hipertensión. No es así. Ya. Insisto, yo solamente sé si soy hipertenso si a mí alguien me toma la presión arterial. No hay otra No hay otra manera de No hay saberlo. otra manera. Medicamentos para la presión hay muchísimos, no sé, 40, 50, muchas posibilidades. Esto significa que no hay ninguno que sea la panacea. Y el ideal en particular es que mi médico, digamos, pudiera indicarme por así decirlo, un traje a la medida de fármacos. O sea, pero lo primero Con tu sería... historia. El ideal. Lo primero sería cambiar los hábitos antes de ir directamente al fármaco, o sea, absolutamente de acuerdo. cambiar hábitos. Por eso hablaba de las medidas no farmacológicas. Baja de peso, un poquito más de actividad física, menos consumo de sal. Buena alimentación, Buena salud alimentación, mental. menos estrés. Menos estrés. Pero este tema del estrés, y aquí una cosa que siempre lo comento con mis pacientes, cuando uno lee la guía y dice, bueno, dedíquese a actividades que sean menos estresantes, yo le digo graciosamente a mis pacientes, bueno, teníamos que ser algo así como instructores me imagino, de surf en Hawái, una cosa de ese tono. Sería la única posibilidad de no tener nada de estrés. a mí me encantaría, te juro que mis niveles de estrés bajarían fantásticamente, pero es muy difícil. O sea, en una ciudad, y digo de Santiago, porque Santiago no es Chile, pero vive mucha gente. Digamos, generalicemos, en Occidente es complejo. Absolutamente complejo. Y hacer modificaciones en ese sentido del estrés es difícil, es un tema muy profundo. Y un detalle, Alexandra, también que es importante, que los médicos tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Fíjate que Aristóteles decía que las costumbres, los hábitos de uno, eran una suerte de segunda naturaleza. Esto se entiende muy bien cuando tú ves, digamos, a Roger Federer jugar tenis. Tú dices, este tipo nació tenista. No. Se hizo. Él hubo alguna vez en que la pelota le salió para el otro lado. Claro. Pero jugó de tal manera, se entrenó de tal forma que tú le dices, este tipo nació tenista. Los hábitos se modifican, pero tú tienes que ir tomar conciencia. Y tomar conciencia. Persistencia y perseverancia. Absolutamente, y perseverancia en el tiempo. Por eso es que los nexos entre los médicos o los equipos de salud y sus pacientes tienen que ser profundos, tienen que ser constantes, tienen que ser periódicos. Y yo digo, las tecnologías actuales nos permiten eso. Si nosotros recibimos publicidad, digamos, en nuestro celular, que nos pidan permiso, ¿cómo no voy a poder recibir un informe o una información ad hoc, digamos, a mi condición médica, de mis médicos, de mi consultorio, de mi policlínico? Y te hago una pregunta, ¿y qué pasa con las personas que no tienen acceso a la medicina, que no tienen recursos económicos, que van a los hospitales y están en las salas de espera, que muchas veces se mueven en las salas de espera y que quieren saber si son hipertensos y no pueden llegar? O sea, ¿qué pueden hacer? Mira, ese es un tema muy profundo, muy delicado. Yo diría lo siguiente. Este es un problema país, ¿eh? O sea, estos números que he mencionado en la Encuesta Nacional de Salud 2017, primeros números que se han mostrado y que comparan con la Encuesta Nacional de Salud del 2003, 2009, 2010, ya, o sea, casi 15 años, digamos, de vigilancia en estas enfermedades no transmisibles, crónicas, ya que son factores de riesgo cardiovascular, implican de que el Estado de Chile, el Estado de Chile, las políticas públicas tienen que ir de distintos ministerios, no solamente de salud, vivienda, ¿te fijas o no? Desarrollo social, ¿ya? Educación. Es que está todo vinculado. Todas tienen que vincularse. Esto es un problema país. Nosotros no podemos permitirnos tener estas cifras. Te voy a dar un solo ejemplo. En la década de los 80, en Gran Bretaña, existió lo que se llamaba el Black Report. Ese era un informe, ¿ya?, de una de las secretarías, digamos, del Ministerio de Salud, que hablaba de las inequidades en salud en Gran Bretaña. Bueno, se tomaron nuevas decisiones, nuevas políticas públicas, porque no podía ser que los británicos se murieran de una cosa si eran de un segmento y de otra si estuvieran en otro segmento. En Chile, nuestro Black Report es la encuesta nacional de salud. Todos estamos llamados a colaborar aquí. Nadie se puede eximir. Por eso estoy yo acá. Ok, hoy día.